quando a comitiva nossa chegou no aeroporto. Hoy cuando nuestra comitiva aquí llegó al aeropuerto, Esperávamos ainda as malas na saída. estamos esperando que nuestro equipo Os nossos estavam ali y cantando, nuestros jóvenes louvando, estaban ahí cantando, gritando, alabando, grito de guerra. gritos de guerra, Estavam aí já fazendo uma festa lá fora. estaban afuera haciendo una fiesta. Seguimos hoy sus pasos, ningún enemigo nos resistirá. Te temerás, Cristo, seguimos. E quando nós saímos, foi uma festa. Y cuando salimos fue una fiesta. Por el Señor marchamos y pues su poder es llave de victoria que nos lleva a poseer la buena tierra. Aí nós chegamos lá no estacionamento, Y cuando llegamos ahí al parqueadero, outra equipe ali nos recepcionando. otro equipo de hermanos ahí recibiendo. Quita el pin, nada que desees usar. Fuera de la caja, sal ya mismo a practicar. Irmão, é uma força jovem, Hermanos, una fuerza joven, muito jovem. muchos jóvenes. Aí nós chegamos no local de reuniões da Y igreja. después cuando nosotros llegamos al local de reuniones de la iglesia, Ali estavam as crianças nos recepcionando. ahí estaban los niños recepcionándonos. Es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Generación que concluye esta era. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, es tu reacción lo que aguarda nuestro Dios. Cristo es la fuerza, es nuestra fuerza, generación que concluye esta era. Contigo cuenta Dios, contigo cuenta Dios. Amados hermanos, muy buenas noches. Jesús es nuestro Señor. Damos gracias a Dios por esta nueva oportunidad que nos da de estar en esta preciosa reunión para juntos rumiar, disfrutar del encargo del Señor, de su palabra profética. Hemos estado días anteriores, hermanos, sumergidos en ese río de la gracia que es su palabra profética hablada por medio del canal que el Señor está usando hoy. Y Dios ha sido abundante. Ya tenemos 2 semanas que terminamos la gran comunión que el Señor nos dio en todo el país. Dios, por medio de su siervo, nuestro hermano Pedro, nos visitó. Estuvo en Barranquilla, estuvo en Cartagena, Valledupar, Bucaramanga, Bogotá, 5 regiones. Y el Espíritu del Señor usó a su siervo con su palabra profética. Hermanos, y muy agradecido con el Señor por esta gran bendición de poder estar allí cerca del Señor, cerca de lo que Dios nos está hablando hoy, para darnos esa luz, esa dirección, como su pueblo, su ejército, y juntos abrazar todo este encargo que nos da su palabra profética y así hacer la voluntad de Dios, practicando todo lo que Dios hoy nos está hablando. Comenzamos a rumiar
los mensajes que el Señor dio a través del siervo aquí en Colombia. Hicimos una introducción el miércoles pasado y hoy queremos seguir en la inmersión, porque rumiar es inmersión, es repetir, es comer la palabra con oración, con cántico, con alabanza, es repetir. Inmersión, rumiar es cuando usted está también comiendo. Mire que usted come y usted mastica, repite, mastica y después traga. Así es la inmersión. El Señor nos compara como ovejitas. Una oveja rumia, mastica, repite, mas el perro y el cerdo no. Ellos usted le da el trozo de comida y se lo tragan. Y si usted le pregunta a ellos que a qué le supo lo que le echó, ellos, si tienen la facultad de hablar y decir, no sé, no lo tragué. Bueno, nosotros no somos ni perritos ni cerditos. Somos, como dice la palabra, ovejas, como la Biblia nos muestra, como el Señor nos compara, que rumian. Eso es inmersión. Inmersión es masticar, es repetir, masticar, para extraer, hermano, el extracto, extraer la sustancia de la palabra. Esa sustancia son espíritu y son vida. El Señor lo dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Y cuando vamos a su palabra profética, tenemos que ir con un corazón humilde, pobre, con un espíritu contristado, allí un espíritu contrito y humillado, hermanos, con hambre, con sed, a disfrutar, a rumiar, a hacer inmersión en su palabra. Hoy vamos a compartir un gran avance en la invención de la imprenta. El tema general que el Señor ha dado por medio de su siervo, de que ya terminó los 24 mensajes de Colosense, que ya entramos, fue el disfrute, el rumiar, el estado de las 7 iglesias. Ya se habló de Tiatira, el Señor nos está hablando de Sardis. Y hermano, cuánta luz hemos recibido de parte del Señor. Esta verdad llega a nosotros, pero para que sea esa luz que el Señor quiere que ganemos y podamos mirar en el tiempo que estamos hoy, el tiempo donde el Señor nos está hablando, y podamos recibir la revelación que Dios está dando, que somos los trabajadores de la última hora de la viña del Señor, para terminar unido al Señor, a su palabra, porque es Él en nosotros la obra que Él comenzó hace 2000 años, por medio de sus discípulos, sus apóstoles y la iglesia primitiva. Y Dios nos ha dicho que es como un GPS que ha venido por 21 siglos. Hoy la palabra profética, hermanos, nos indica en cuál es el tiempo donde estamos. Y lo que Dios nos ha hablado a través de su siervo es que ya estamos al final de los tiempos. Ya estamos cerca del fin. Hermano, esto es serio, que Dios nos ayude a mirar con los ojos espirituales, con corazón espiritual, con los ojos del alma, para que podamos asirnos juntos de la palabra del Señor y así practicar para avanzar y traer al Señor de regreso, porque es el encargo de la palabra profética, edificar la iglesia del Señor que habla de los vencedores, predicar el evangelio por todo lugar, el evangelio del reino que se nos encomendó, esa gran comisión para traer al Señor de regreso. Pero antes quiero compartir con ustedes el Salmo 119, 130, este verso que Dios nos dio por medio de su palabra profética. Y de aquí depende cómo recibimos nosotros la palabra. La actitud que el Señor quiere que nosotros estemos delante de su palabra. Porque no podemos estar
dudando, ni colocando filtro, ni, hermano, mirando si sí, si no. No. Dios quiere que nos centremos, seamos fieles, que coloquemos la mirada en Él y que seamos obedientes a lo que Dios hoy nos está hablando por medio del profeta que tiene hoy en esta línea dorada, la línea de los apóstoles, donde estamos recibiendo la revelación de la palabra de la economía de Dios, la palabra profética, y vuelvo, reitero, repito, es para la edificación de los santos, es para la predicación del Evangelio del Reino. Verso 130 del Salmo 119 dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender ¿a quién? A los simples. Hermanos, estamos hoy viviendo la experiencia de Filadelfia. Eso nos lo ha revelado Dios por medio de su palabra profética. Filadelfia hoy es una realidad. El Señor ha abierto los tesoros de su palabra, de su economía. ¿A quién? A Filadelfia, a los que invocan su nombre, a los que guardan su palabra. No tienen ninguna fuerza, no tienen ningún poder humano, pero tienen el poder más grande, que es Dios en su palabra, dentro de ellos, la revelación de Dios, de la economía de Dios, y ese poder que transmite la palabra es vida, es amor. Hace entender a los simples. El Señor nos ha hablado en Isaías 66, verso 1 y 2, que hoy Filadelfia, los que tienen un corazón puro, los que son fieles al Señor, los que solo miran a la palabra que Dios está dando, son de un corazón simple. Y ese corazón simple nos lleva a tener un amor reverente a la palabra que Dios hoy nos está transmitiendo por medio del canal que está usando, que es nuestro hermano Pedro Don. Así como usó al hermano Pablo, al hermano Pedro, al hermano Juan, a los apóstoles. Hermano, hoy Dios también está usando a su canal, nuestro hermano Pedro. Usó a nuestro hermano Don Yulán por 40 años, profeta de Dios, apóstol del Señor. Era el canal del Señor donde Dios nos transmitía su palabra profética. En el 2017 el siervo parte con el Señor y Dios prepara a nuestro hermano Pedro como un canal, como un siervo para el Señor hablarnos, continuar hablándonos su palabra profética, esta palabra que es una antorcha que alumbra en medio de la oscuridad y nos da la dirección divina para que juntos podamos avanzar hacia esa meta que es el reino. Necesitamos ser simples, sencillos, obedientes. Dios nos ha hablado por todo este semestre. Niños, si no te haces como niños, no puedes entrar en el reino de Dios. Hoy, ser simples, sencillos, humildes, es tener la actitud de un niño. Un niño solo obedece, un niño es simple, un niño no es complicado, un niño, hermano, obedece. Hoy el Señor quiere que usted y yo, con mucha sencillez, obedezcamos a su palabra. Es creer y obedecer, practicar. Dios no nos exige más, solo disfrutar, solo entrar en ella con realidad, con oración, como vamos a hablar ahora, hermano, asirnos de ella, tener ese amor reverente por la palabra profética, amar lo que Dios nos está hablando por medio del siervo que es su palabra, honrar al siervo, creer que es el canal que Dios está usando hoy, así como usó, vuelvo y repito, a Pedro, a Pablo, a Juan, es el canal que Dios tiene hoy en la tierra para hablarnos su palabra profética, y con un corazón simple, sencillo y obediente, practicamos todo lo que Dios nos está hablando
por medio de su palabra. Hermano, en Hebreos capítulo 1, verso 1 y 2, dice así el Señor: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Señor, el Antiguo Testamento habló por medio de los profetas, especialmente por su profeta Moisés. Hoy nos está hablando por medio del Hijo. Hace 2000 años el Señor estuvo aquí en la tierra y Él era el canal de Dios hablándonos el Evangelio. Él murió y resucitó y se introdujo en sus discípulos. Dios comenzó a usar a sus apóstoles, usó a Pedro, usó a Pablo para predicar a los gentiles, y al final del siglo I usó al apóstol Juan para hablarnos su palabra profética. Es el principio que Dios ha usado. Dios no ha dejado de hablarnos. El Hijo nos habla, dice, hoy nos habla por medio del Hijo. Ese Hijo que vino a la tierra, murió y resucitó, se hizo el Espíritu de vida, mora en nosotros. Ahora por medio del Hijo Dios nos sigue hablando. Y su palabra profética, la revelación, la palabra instantánea, la palabra rema, la palabra que el Señor quiere darle a su pueblo, así como en el primer siglo, para darnos luz y dirección, hermanos, es el Hijo hablando por medio de estos canales. Hoy está hablando por nuestro hermano Pedro. Por eso recibimos esta palabra con mucha honra y reverencia, porque proviene del corazón de Dios. Es el mismo Señor, es la boca de Dios hablando por medio de la boca de nuestro hermano Pedro. Él es solamente un canal que amamos, honramos y respetamos y bendecimos, que Dios esté usando hoy para hablarnos su palabra. En Éxodo 19 del 4 al 5, Dios nos hablaba: vosotros vistes lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águilas y os he traído a mí. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es la tierra. Vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dieres a los hijos de Israel. Vosotros viste lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre alas de águila y os traído a mí. El pueblo de Israel fue liberado de Egipto en alas de águila. Fue traído ¿a dónde? Al Señor. Fue sacado de Egipto, llevado al desierto para ser introducido a la buena tierra. Pero dice, fuiste traído a mí. Hermano, aquí hay un punto importante: al valor de la palabra, Dice el Señor, si dieres oído a mi voz. Él sacó a su pueblo. Ese pueblo lo representa a usted y a mí. Un día el Señor también nos sacó del reino de las tinieblas. Estábamos en el mundo, muertos en delitos y pecados, sin vida, lejos de Dios. El Evangelio llegó a nosotros, el Señor nos trasladó de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz, del mundo al reino de los cielos, que es la iglesia. Pero, ¿cuál es el encargo del Señor, como nos hablaba por medio del profeta en Bogotá? Importante, hermano. Importante que usted y yo tomemos esto. Necesitamos dar oído a la voz del Señor. Si dieres oído a mi voz. Por eso, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Es el título general de este encargo que Dios está dando sobre las 7 iglesias. El que tiene oído, oiga. Todos tenemos oído, pero usted puede tener oído, yo puedo tener oído
y está lejos del hablar del Señor, distante del hablar del Señor, siendo entretenido con otras cosas. Nuestros oídos tapados porque no estoy colocando mis oídos al hablar del Señor de una manera simple y sencilla para obedecer a su palabra. Es importante, hermanos, nosotros hoy, como Filadelfia, hermano, que tiene este gran encargo de predicar el Evangelio en el reino, lo que vamos a ver ahora, demos oído a la voz del Señor. Somos su pueblo. Y dice, y guardaréis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Seréis mi especial tesoro. Eso habla de una intimidad, de estar cerca del Señor, muy cerca del Señor. El Señor nos compartía que cuando en los tiempos de Noé, Nimrod, que nació en ese entonces, comenzó a hablar lo contrario al mensaje que Dios le había dado a Noé. Hablarle a la humanidad que Dios era un Dios malo, que había acabado la humanidad, que era un Dios injusto, hizo que la humanidad le diera de espalda a Dios. Y él introdujo la idolatría y comenzaron a adorar dioses falsos. Y metió una doctrina que si usted adoraba a ese Dios y era fiel, ese Dios nunca lo iba a castigar. Entonces el Dios de la lluvia, el Dios de esto, el Dios de lo otro, y la gente vivía con ese temor. Pero aquí el Señor está revelando en su palabra que Él para nosotros, hermano, es un Dios fiel, es un Dios amoroso, es un Dios salvador, lleno de misericordia, y es un Dios que nos quiere tener cerca. Dice, los he traído a mí cerca, seréis mi especial tesoro. Vamos a brillar si damos oído a la voz del Señor. Oh Señor Jesús, si la palabra que estamos recibiendo hoy llega a nuestro corazón y la ponemos en práctica, ella es escrita aquí, grabada en nuestro corazón, somos su especial tesoro. Hermanos, vamos a estar pegados al corazón de Dios. Vamos a tener una relación con el Señor íntima, porque estamos unidos a su palabra y estamos practicando su palabra. No es un asunto de fantasía, no es un asunto allí etéreo, allí. No, es una relación de espíritu a espíritu, de corazón a corazón. Nuestros oídos espirituales unidos a Él, a su palabra. Y esto nos lleva ¿a qué? A ser fiel a todo el encargo que el Señor nos está dando hoy para amar su palabra, honrarla y juntos practicar y amar la segunda venida del Señor. Vivir con un corazón lleno del amor de Dios por su segunda venida. Dice que nos hará un reino de sacerdotes. Hermano, todo esto lo produce la palabra que es grabada aquí, la palabra que es infundida en nosotros, que es la palabra profética, si damos oído. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. ¿Cómo en la práctica podemos, hermanos, dar oído, rumiar esa palabra para que ella sea grabada? ¿Cómo podemos en la práctica y la aplicación ser ese especial tesoro del Señor y ese reino de sacerdote que sirve en la presencia del Señor, que no está distraído, que no está envanecido con cosas, ni embotado, que no está con la mirada puesta aquí en la tierra, sino que está unido a todo lo que Dios nos está hablando por medio de su palabra profética, que el fin es traer al Señor de regreso. Este gran encargo del Señor por medio del canal que está usando hoy nuestro hermano Pedro. En Deuteronomio capítulo 6, verso 4 dice: Oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con toda tu fuerza. Oh iglesia en Valledupar, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hermano, la luz es que el Señor es uno.
Hoy su palabra es una, es un solo espíritu, un solo cuerpo, solo Señor. Él nos está hablando su palabra. ¿Para qué nos está hablando su palabra? Para que nosotros la tomemos, la practiquemos y hagamos la voluntad del Señor. Esta palabra necesita ser oída, pero para ser oída, hermano, como Dios nos ha hablado, ahí oída, es que necesita cada día, hermano, entrar en nosotros. Por eso la importancia del avance de la invención de la imprenta, de lo que está escrito. Y ahora vamos a mirar que hay que rumiar para que esa palabra en nosotros se grabe y produzca lo que el Señor quiere que hoy se haga. Porque es la palabra del Señor en nosotros. Es la palabra que hace la obra del Señor. No es el hombre en su habilidad, no es el hombre en su capacidad humana, no es el hombre en su inteligencia humana. No, nada del ser humano en la parte natural hace la obra de Dios. Es el Señor como el Espíritu por medio de su palabra que hace la obra de Dios. Pero nos usa a nosotros como sus canales, sus instrumentos en sus manos. Pero ¿cómo nos puede usar? Si la palabra está morando en nosotros. Si estamos dando oído a la voz del Señor. Y dice, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Ese es el deseo de todos nosotros. Una vez que llegamos al Señor, hermano, cuando nacimos de nuevo, Él entró, esa vida nueva, hermano, y nos enamoramos del Señor, de la iglesia, de su palabra, del servicio. Y ese primer amor nos enloqueció, que no había sol, no había lluvia, no había nada que nos detuviera. Amamos al Señor sobre todas las cosas. Nuestro corazón era nuevo. Dios había quitado ese corazón de piedra que no lo amaba y comenzó a colocar ese corazón de carne. Y esos primeros días de usted y de mi persona y de todos los vencedores, cuando recibimos al Señor, fue una locura de amor. Pero con el pasar de los tiempos, el enemigo fue tomando ventaja y nos fue engañando y nos fue distrayendo y fue inundando nuestro corazón de otras cosas. Y poco a poco nos fuimos alejando, hermanos, y el Señor quiere recuperar ese primer amor, que es el mejor amor. Quiere restaurar en nosotros, porque Él quiere que la palabra del Señor, hermano, que nos está hablando hoy, encuentre esta buena tierra que es nuestro corazón, para que ella sea sembrada allí. Y esa palabra, hermano, allí en nuestro corazón, haga la obra por medio de estos instrumentos, estos canales. Por eso amarás. Pero ¿cómo vamos a lograr amar? Si amamos al Señor con toda nuestra fuerza, eso habla de amar la segunda venida del Señor. Y si amamos la segunda venida del Señor, amamos su palabra y amamos practicar su palabra. Y esto nos lleva a hacer la voluntad del Señor, que es predicar el evangelio del reino con todas las herramientas que Dios nos ha dado, hermanos, para edificar la iglesia y traer el reino de Dios a la tierra, traer al Señor. Y el verso 5, el 6 dice, y estas palabras que yo te mando hoy, ¿cómo vamos a amar al Señor? ¿Cómo vamos a recuperar, ser restaurado ese primer amor? Hermanos, si damos oído a su voz, estas palabras que yo te mando hoy, hoy Dios está mandando su palabra, su hablar profético. Hoy tenemos la carta del Señor por medio de la palabra profética. Aquí está la palabra de hoy, la palabra instantánea, rema, la palabra revelada que proviene de la Santa Escritura. Dios usa su palabra, levanta al profeta y le revela lo que está en su corazón basado a su palabra, para que nosotros recibamos la revelación, la luz de la palabra.
Esa es la palabra profética. La palabra hoy estarán sobre tu corazón. Y aquí el original dice, estará inculcada en tu corazón. Pero ¿cómo vamos a hacer que esta palabra sea grabada, inculcada, sea escrita en nuestro corazón? Hermano, por medio de la palabra escrita. De la palabra escrita. Porque si usted oye una vez, Dios nos ha hablado por medio del siervo, se olvida. Es así. No es mentira. Es así. Usted puede leer, si leyó esta mañana, a las 6 de la mañana el alimento, media horita, ya si no volvió a rumiar la palabra, si no tomó apunte y no hizo inmersión en la palabra, y no ha hecho inmersión desde las 6 de la mañana hasta ahora, hasta las 8 de la noche, hermano, usted no tiene nada de la palabra escrita, inculcada en su corazón. Por eso es que no hay la razón para amar al Señor, para amar su obra. Pero ¿cuál es la dirección de Dios por medio de su palabra profética? Hermano, la inmersión, el rumiar. Por eso la importancia de la invención y de la imprenta de lo que está escrito. Necesitamos obedecer. Necesitamos obedecer. Mire cómo el Señor nos anima. Nos anima, hermano, y quiere que practiquemos ya, porque es nuestra salvación. El verso 7 dice, y la repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Vas a tomar mi palabra y la vas a sembrar, la vas a escribir en tu corazón, inculcar en tu corazón, dice aquí el Señor. ¿Cómo? Vas a repetirla con tus hijos, hablarás estando en tu casa, andando por el camino. Eso habla de nuestro día a día, en el trabajo, al acostarte y cuando te levantes. Si vamos a rumiar, si vamos a hacer inmersión, tiene que la palabra estar escrita. Hermanos, la repetirás. Por eso el encargo del Señor, por medio de su palabra profética, vamos a tomar el alimento diario, vamos a subrayar, vamos a sacar porciones aparte, vamos a orar, leer el alimento diario, orar, leer líneas. Hermano, usted puede tomar aparte en una hojita del día hoy miércoles, tomó los puntos principales, los transcribió, los sacó una hojita y en el día está rumiando. Pronto al mediodía vuelve y lee toda la hoja del día, el alimento diario. Antes de acostarse, vuelve, como dice aquí la palabra, lo hablarás a tu hijo. En el camino, en el trabajo. Muchos hermanos están llevando la hojita. Y esta hojita que estamos sacando, la queremos sacar para toda la iglesia, que es el mensaje que el Señor está dando el domingo. Trae una porción de la palabra que da el domingo para cada día. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que estemos con la hojita, porque ¿cómo vamos a repetir? ¿Cómo vamos a rumiar? Hermanos, si lo que se escucha una vez se olvida, y es así. Pero si está escrito, usted va a sacar la hojita, usted va a leer con mucha oración. Hermano, con mucha simplicidad. Va a leer y va a hacer inmersión, que es orando, es cantando, orando, leyendo, frase por frase. Y si estamos, como dice aquí la palabra, repetirás todo el día a tus hijos, hablarás estando en tu casa, andando por el camino, en el trabajo, al acostarte y cuando te levantes. Antes de acostarse, hay que volver a tomar la palabra impresa, la palabra revelada, la palabra profética, y entrar en inmersión, rumiando, repitiendo, repetirás. Por eso, hermano, la importancia, la invención de la imprenta. Porque si nosotros solo escuchamos una sola vez, si no tuviéramos la imprenta, hermano,
¿Cómo vamos a repetir? Es imposible. Es imposible, gracias a Dios, que hoy tenemos la palabra de Dios en nuestras manos, pero también tenemos la palabra revelada, la palabra profética, donde Dios quiere que hagamos inmersión, repitiendo, para que esta palabra sea inculcada, sea grabada en nuestros corazones, hermanos, y así esta palabra grabada aquí como vida va a fluir como el río de la gracia para hacer la obra del Señor. No es fácil para ninguno. Este mundo está lleno de tantas distracciones, el ambiente es pesado. Hermano, el enemigo va a hacer todo lo que está a su alcance, maligno, para evitar que usted tome la palabra profética, lo ocupa, le da pereza. Cuando comienza a leer le da sueño, no hay tiempo, va a comenzar a leer y le suena el teléfono, le suena allá, le suena acá, lo llaman. Es una guerra, porque el diablo sabe que si entramos con realidad en su palabra, que hoy nos está hablando el Señor, palabra profética, con sencillez, con simplicidad, y la rumiamos haciendo inmersión y ella es grabada, el enemigo es destruido porque la obra del Señor se va a hacer. Y cuando la obra de Dios se hace por medio de su cuerpo, la iglesia, de sus vencedores, el diablo es destruido con todo su sistema y todos sus secuaces. Por eso ahí está la guerra. Él no quiere que usted se introduzca en la palabra. También, hermanos, necesitamos tener nuestra secuencia en la palabra de Dios. En la mañana, al mediodía, antes de acostarse. Usted puede tomar 2 o 3 capítulos del Antiguo Testamento, 2 o 3 del Nuevo, y leerlo. 15 minutos en la mañana, 20 minutos, al mediodía, 15, 20 minutos. Antes de acostarse, 15, 20 minutos. Así puede leer 1 hora la palabra de Dios. Bien, con oración, con meditación. Hermanos, rumiando, llevando la secuencia. Porque la palabra del Señor necesita morar aquí, en nuestro corazón. Hermanos, es importantísimo. Y sigue diciendo el Señor, y las atará como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahí vemos la angustia de Dios, que la palabra, hermano, esté delante de nosotros, en los postes, en la casa, en la frente, en todas partes, hermano. Quiere decir lo importante de la palabra, como Dios nos ha hablado por medio del profeta, la palabra profética que hace la obra del Señor. Oh Señor Jesús. Hermanos, vamos a Proverbio 28, 19. Señor Jesús. El que labra, Proverbio 29, 18, perdón. 29, 18. Sin profecía el pueblo se desenfrena, mas el que guarda la ley es bienaventurado. Sin la palabra grabada, sin la palabra profética, la revelación de Dios, hermanos, el pueblo no tiene orden, se desenfrena. Pero el que la guarda es bienaventurado, es feliz, feliz, hermano. Hoy, hermano, su palabra profética, la luz que está en ella, la palabra que el Señor está hablando hoy, cuando es grabada en nosotros y la practicamos con simplicidad, con sencillez, nos hace feliz. ¿Sabe por qué? Porque estamos haciendo la voluntad de Dios. Solo el que hace la voluntad de Dios es feliz. ¿Dónde está la voluntad de Dios? En su palabra revelada, en su palabra profética, en la palabra que Dios hoy nos está hablando por su canal, por su siervo. Cuando la tomamos en inmersión, con simplicidad, con un corazón, hermano, lleno de amor, honrándola, hay orden en nuestra vida. No estamos desenfrenados, sino que somos felices haciendo la voluntad de Dios y sabemos para dónde vamos.
Dios nos ha preparado un reino, una corona para usted y para mí, y esa es la luz, la visión que Dios nos ha dado por medio de su palabra. Por eso estamos unidos al Señor cada día, para juntos practicar todo lo que nos está hablando. Hermanos, vamos a mirar unos versículos. Estamos tomando perlas, diamantes de la palabra dada por el Señor. Este fue el mensaje número 6 en Bogotá, de la secuencia El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Un gran avance en la invención de la imprenta. Pero estamos sacando las perlas, esa pepita de oro, y estamos ahí rumiando, haciendo inversión y aplicando. El Señor está llevándolo a la aplicación. Vamos a leer Génesis para que veamos lo importante de la palabra escrita, hermano. Génesis capítulo 5. Hay muchos versículos, vamos a ver si podemos tomarlo todo. Dice, este es el libro de la generación de Adán, el día en que creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo creó. Dios lo hizo, dice. Este es el libro, Dios dejó escrito la genealogía. Era importante dejar escrito. ¿Para qué? Para que el ser humano leyera, grabara la palabra del Señor. No solamente lo habló y lo dejó así, sino lo dejó escrito. Vamos ahora a Éxodo 17, Éxodo 17, 4. Hermano, lo importante de la palabra escrita, lo importante, dice, entonces clamó Moisés a Jehová diciendo, ¿qué haré con este pueblo? De aquí a un poco me apedrearán. Eso 17, 4, 24, 7. 24, 7, hermano. Dice, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo. Tomó el libro, hermano, y tomó el libro del pacto y lo leyó a oído. Tomó el libro, tomó la palabra escrita y lo leyó al pueblo. Vamos ahora, Deuteronomio 17, 18. Deuteronomio 17, 18. Señor Jesús. Deuteronomio 17, 18 y 19. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas, y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras que está en la ley y en esto y estos estatutos, para ponerlo por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Hermano, mire, aquí el Señor está hablando porque el pueblo quería rey. Y está dando una luz el Señor, el rey que va a estar allí colocado por mí, que después el Señor le dio rey, necesita transcribir del libro de la ley. Hermano, la palabra. ¿Y qué está diciendo el Señor? Este rey necesita todos los días leer la palabra, hacer inmersión, grabar esa palabra en su corazón. ¿Con qué fin? Para que ese rey pudiese gobernar conforme a la palabra y su gobierno fuera un gobierno justo, bajo el gobierno de Dios. Lo importante de la palabra escrita. Aquí el Señor
nos da la luz. Ese rey que iba a gobernar tenía que tomar la palabra, transcribirla y hacer inmersión en ella, grabarla en su corazón, inculcarla en su corazón para gobernar. Y dice, para que su corazón no se eleve, no se enorgullezca, no se ponga altivo. Hermanos, Dios ha hablado su palabra y nos ha dicho que cuando hacemos inmersión en la palabra, cuando grabamos la palabra en nuestro corazón, esa palabra viva, la palabra profética, la palabra nos hace humildes, sencillos, simples. Cuando queda en el conocimiento, usted es inteligente, usted es hábil, usted no es simple, sencillo, usted es orgulloso. ¿Por qué es orgulloso? Porque usted es independiente, porque usted se cree mayor que los demás, usted cree que no necesita de nadie, usted cree que usted lo puede hacer solo. Eso es orgullo, eso es arrogancia y eso es altivez. Pero cuando tomamos la palabra y la grabamos, la palabra comienza a actuar en nosotros, nos hace simples, humildes y sencillos, y dependemos de todos, no somos nada. Un miembro en el cuerpo que necesita del cuerpo, que tiene una función como todos los miembros. No se cree mayor que nadie, no se cree capaz, no se cree el súper, el que todo lo puede, el independiente, el que hace las cosas solo porque es capaz, es hábil, es inteligente, tiene la capacidad. Uno que en verdad hace inmersión en la palabra, llevando la palabra a morar como vida, es humilde, simple y sencillo. Señor Jesús, vamos a seguir, hermano. Señor, nos ayude cada día. Josué 1:8. Josué 1:8. Josué 1:8. Señor Jesús. Oh, Señor Jesús. Josué 1:8, hermano. Señor, nos revele su palabra, hermano. Su palabra que es vida, que es salvación para nosotros, para que el enemigo no nos engañe. El diablo ha engañado al mundo entero desde un inicio por la ignorancia que el hombre tiene en su corazón hacia la palabra del Señor. Josué 1:8 dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué era el cooperador de Moisés. Moisés no entró a la buena tierra, Dios no lo permitió. Señor preparó a Josué, este joven, hermano, para que guiara al pueblo de Dios hacia la buena tierra, lo introdujera. Josué, en su parte humana, en su capacidad humana, no podía, hermano. Y el Señor le dice, cuando le da el encargo para que introduzca a este pueblo a la buena tierra, dice, hay una clave, hay un camino, la bendición está aquí. No son tu fuerza, no es tu capacidad, no es tu inteligencia, eres un guerrero. Yo te he usado, le dijo el Señor, pero todo depende de mi palabra. Y le dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él. Josué, para que yo te dé la victoria, necesitas tomar mi palabra. Día y noche meditarás en ella. Nunca se apartará de tu boca. Nunca. Está diciendo, necesitas hacer inmersión, repetir, comer la palabra, con alabanza, con oración, depender de mi palabra, llenarte de mi palabra, escribir mi palabra en tu corazón, grabarla en tu corazón. Hermanos, para que guardes y haga conforme todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Haga conforme a lo que está escrito. No era conforme a lo que él
se le venía en la cabeza. Entonces el Señor iba a prosperar su camino y todo le saldrá bien. Hermanos, hoy, para que el Señor haga su obra, ¿qué es lo que necesita el Señor de nosotros? Que grabemos su palabra, que su palabra venga a abundar en nuestro corazón. En Efesios 5, 18 y 19, Dios nos habla la inmersión de la palabra. Hablar los unos con los otros, con salmos, con cántico, con alabanza. Graben la palabra. Pablo practicaba ya la inmersión con todas las iglesias, con sus cooperadores. En Colosenses 3:16 dice, para que abunde la palabra de Cristo en nuestros corazones. ¿Cómo va a abundar la palabra de Cristo? En inmersión, practicando, repitiendo la palabra. Nunca se apartará de tu boca la palabra profética, la palabra de Dios. De día y de noche vas a inmersión, porque es la palabra la que hace la obra. Es la palabra que le dio la victoria a Josué. Es la palabra que hoy está llevando la obra adelante. Es la palabra la que edifica la iglesia. Es la palabra que rescata al hombre de la condición donde se encuentra. Es la palabra la que nos lleva a crecer en vida. Es la palabra que hace la obra del Señor. La palabra es la que va a traer al Señor. Esto es glorioso, hermano. Hermanos, que Dios nos ayude a practicar su palabra. Hoy hay un camino de bendición que es hacer inmersión en la palabra de Dios. Vamos a tener la hojita, vamos a tener escrito, tome aparte del día, háblelo con el hermano, háblelo con el vecino, háblelo con el hijo, con la mujer, juntos vamos a hacer. No es fácil, pero Dios nos da la victoria si obedecemos. Si está en el trabajo, rumie allí la porción, comparta con el compañero que está allí trabajando. Me gusta mucho nuestro hermano Héctor y otros hermanos. Dios cura a mi hermano, siempre lo pongo de ejemplo. Que Dios cada día le dé más de su humildad. Él tiene la hojita allí, él tiene el alimento, él tiene porciones y uno lo encuentra en su trabajo allí repitiendo, orando, leyendo con cántico, con alegría. Y cuando uno llega, lo primero que él hace es, el Espíritu salta en su boca hablando la palabra, y eso lo hace con las personas que llegan allí a su trabajo. Es la manera de hacer inmersión y que la palabra se escriba, como dice Efesios Deuteronomio 6, en el camino, al acostarte, al levantarte, en todas partes. Porque esta palabra necesita morar en nuestro corazón para que Dios haga su obra. Oh Señor Jesús, y esta obra, hermano, es que el Evangelio del Reino necesita ser predicado por todo lugar. Hoy Filadelfia, hermano, tiene las revelaciones de los tesoros de la economía de Dios, de la palabra profética. Y esa palabra está escrita aquí. Aquí está escrita, hermano, en los libros que tenemos en la iglesia. ¿Cuál es el encargo del Señor? En hacer inmersiones, que esta palabra sea grabada en nosotros, que haga morada en nosotros, que abunde en nosotros, para que la palabra fluya como el río de la gracia. Y si fluye como ese río de la gracia, nosotros vamos a estar en las calles con todas las herramientas que Dios nos ha dado, colportaje dinámico, expolibro, hermano, yendo con los libros, entregando los libros a las personas que contienen la revelación de la palabra de Dios. Hoy, en los últimos tiempos, tiempos finales, estamos en Mateo 24:14 y será predicado este Evangelio del Reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Entonces vendrá el fin. Hay un encargo para los últimos trabajadores de la viña del Señor, para usted y para mí, todos los vencedores que hoy estamos unidos a la palabra profética, es que salgamos a las calles, hermano, a predicar el Evangelio del Reino por medio del colportaje dinámico. Gracias a Dios por el CP. El CP es una herramienta, hermano, valiosísima, como toda la herramienta, pero CP es la principal porque allí son entrenados los hermanos como soldados para salir a las calles a batallar.
con esa frase que Dios nos regaló, puedo orar por usted, orando por la persona, amando a la persona, llevándola a recibir la vida de Dios, pero también dejándole la palabra escrita, hermano. La palabra del reino, la palabra que trae la luz del evangelio del reino. Porque hoy la palabra de Dios, la humanidad la tiene en sus manos. Todo el sistema cristiano la tiene en sus manos. Personas que no se reúnen en ningún lugar. Uno contacta a personas y dice, yo leo la Biblia todos los días, no me reúno esto. Tienen sus justificaciones allí y leen la Biblia. Pero la pregunta es, ¿la entienden? ¿Tienen la revelación de la palabra? Porque no es leer, no es conocimiento, no es letra, no es doctrina. Es recibir la luz, la revelación. ¿Y dónde está la revelación? Aquí en la palabra profética, aquí, hermano, en el Evangelio del Reino. Está escrito aquí en los libros. ¿Quién va a ser dispensador de esta verdad como Dios nos ha hablado? Nosotros que tenemos, mire, yo la tengo en mis manos. Pero no es solo para mí. Claro, yo la disfruto, yo la escribo aquí, yo la grabo. Pero también necesito llevarla porque es la voz del Señor. La palabra de comando y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a toda la nación. Entonces vendrá el fin. Hoy Filadelfia, usted y yo, esta manada pequeña, a Dios le plació darnos el reino, predicando el evangelio del reino por medio del colportaje dinámico, con todas las herramientas, Buscafé, por libro, colportaje, las reuniones que Dios nos ha dado, hombres de oración, mujeres conectadas, todo es para predicar el evangelio del reino. En el trabajo hacemos colportaje por oportunidad, colportaje por hora, salimos a fábrica de vencedores, hay colportores de tiempo completo, integral, que salen desde las 9 de la mañana, 8 de la mañana, hasta las 9, 10 de la noche. Usted lo hace con el vecino, con el familiar, cuando salimos al centro por oportunidad, llevamos la palabra escrita. Que Dios nos ayude, hermanos, a ver y a racionar y a obedecer, a practicar. Porque las personas tienen la Biblia, pero no tienen la revelación. ¿Y de qué sirve leer sin revelación? Dios nos colocaba el ejemplo del eunuco que iba en el carro. Y Dios le dice a Felipe, uno que estaba haciendo inmersión, un colportor del Señor, acércate. Y el eunuco iba leyendo Isaías. Y Felipe le pregunta, lee lo que entiende. Y él dice, estoy leyendo Isaías, pero ¿cómo voy a entender si no hay quien me explique? Y dice que llegó Felipe y le abrió las escrituras y el Espíritu Santo comenzó a hablar a través de Felipe. Y el eunuco fue tanta la luz que recibió la revelación de lo que iba leyendo, que vio allí una porción de agua en el desierto y dijo, ¿qué impide que yo sea bautizado? Quiere decir que Felipe le habló la verdad de la palabra, el evangelio completo, y descendieron y fue bautizado. Hoy ese Felipe es usted, soy yo. En las calles hay muchos eunucos que leen la Biblia, los hijos de Dios la leen, la aman todos, pero no tienen la luz, la revelación, no tienen el evangelio del reino. Está en nuestras manos y Dios nos ha mandado a nosotros a ir a llevar esta palabra con mucho amor y cariño a todas las personas. También el ejemplo de los dos discípulos cuando el Señor muere. Ellos se van, ya todo se acabó. Dice que el Señor fue por ellos y comienza a hablar y ellos iban hablando. Y cuando llegan a cierto lugar, eso está en Mateo 24, del 17 en adelante. El Señor allí le explica las escrituras como el profeta, la palabra profética, hermano, y llegan a un lugar y parten el pan y sus ojos fueron abiertos. Ellos no conocían al Señor porque el Señor tenía un cuerpo de resurrección, cuerpo glorioso. Y cuando Dios parte el pan, ellos ven que era el Señor y el Señor desaparece. Y le dice uno al otro, cuando nos hablaba la palabra, ardía en nuestro corazón un fuego. Hermanos, cuando las personas leen la palabra profética, cuando usted y yo leemos la palabra profética, lo que produce en nosotros es un fuego. Eso habla de la revelación de la palabra. Hoy necesitamos obedecer al Señor. Somos parte de Filadelfia. Somos Filadelfia aquí
en la tierra hoy para hacer la voluntad del Señor y es predicar el Evangelio del Reino por todo el mundo. Hoy Dios nos colocó en este país, nos colocó en esta región. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos de la palabra del Señor, tomarla en inmersión y junto con simplicidad, sencillez, practicar todo lo que el Señor nos ha hablado. El Señor hablaba, ya para terminar, que esta labor que Dios está haciendo con los últimos vencedores, los últimos trabajadores de su viña, que somos nosotros, hermano, el que haya siendo así, va a ser raptado de una manera, como dice Mateo 24, cuando yo regrese, los haya haciendo así, dando el alimento a tiempo a mi consiervo. Y Dios hablaba por medio de su canal, su profeta, tu hermano Pedro, los colportores. Cuando usted escuche que los colportores en Colombia se desaparecieron, los colportores en Brasil, los que están en Europa, los que estaban en África, los que estaban en todas las partes de la tierra, en todas las regiones de la tierra, en los continentes, comienzan los hermanos a mandar por los WhatsApp de la iglesia. Hermanos, aquí el CP, los muchachos salieron 40, 50 de esta mañana. Ya hace un día, 2 días no regresan y lo hemos buscado por las ciudades y por los alrededores, no están. Y todos los CP y todos no desaparecieron. Ese rato de la iglesia se va a cumplir la palabra, los últimos serán primero. Pero usted y yo no vamos a ser colportor, ojalá Dios permita, no sabemos, de tiempo completo, integral, pero la actitud, el corazón. Usted es un colportor en su casa, en su trabajo, siempre tiene la palabra escrita, dándola al vecino, al amigo, al familiar, en el trabajo, al compañero de trabajo, va en el bus, va al banco, va a hacer una vuelta y lleva la palabra, hace colportaje. Usted también va a ser raptado. Señor Jesús, yo creo esta palabra porque es una palabra profética, la palabra de Dios por medio del canal que estoy usando. Hermanos, lo dice Mateo 24, del 48 al 51, cuando yo regrese los encuentre haciendo así. Es así, es la verdad. Van a ser raptados aquellos que Dios encuentre entregando su palabra en todo lugar, en todas las oportunidades que Dios le dé. Señor Jesús, que Dios nos ayude, hermano. Faltaron unos punticos, 2 punticos. Mateo 13, del 15, 19, que habla del sembrador. Terminó el Dios a través de su profeta. Pero de pronto el otro miércoles compartimos sobre estos puntos. Amén. Gloria al Señor. Vamos a orar. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra. Señor, te damos gracias porque hoy, Señor, tenemos tu palabra escrita. Ese gran avance, Señor, en la invención de la imprenta. Señor, y el primer libro que se escribió fue tu palabra, la Biblia. Señor, qué hermoso, qué lindo. Hoy tenemos la palabra escrita para comerla, beberla sin inmersión. Tu palabra profética, la palabra de hoy, la palabra revelada que nos da la dirección y la luz. Necesitamos obedecer, Señor, con simplicidad, con sencillez, con amor reverente a tu palabra. Grabar, Señor, tu palabra aquí, para que ella fluya como el río de la gracia. Ayúdanos a todos. Tú sabes que no es fácil, pero tampoco es imposible. En ti lo podemos. Solo tenemos que disponernos, creer y comenzar a practicar. Bendice a la iglesia, bendice a todos los santos y guárdanos a todos. Aleluya, hermanos. Anunciamos que nuestro hermano Evelio fue intervenido ayer. Él está bastante mejor, está en su proceso de recuperación. Le da las gracias al Señor y a la iglesia por sus oraciones. Posiblemente ya mañana le den de alta, mañana jueves con la ayuda del Señor. La familia de Atanques, que el domingo bajaban de Guatapurí de hacer la obra, que tuvieron un accidente, también gracias a Dios y a las oraciones del cuerpo, se encuentran en la recuperación. Nuestro hermano Anel, Hélcida y su hijito.
Sigamos orando por la recuperación de nuestros hermanos Evelio y esta familia preciosa que en la obra sufrió este accidente. El enemigo no está contento, pero Dios nos da la victoria y el enemigo está aplastado bajo los pies del Señor. Seguimos adelante sin ningún miedo, porque el Señor es nuestro general y Él salió venciendo y para vencer. Oramos por todos los hermanos que están enfermos, los hermanos que salen a la obra. Todo esto, hermanos, es para que despertemos y estemos velando, porque hay un enemigo que quiere estorbar, quiere distraer, quiere hacernos daño. Pero si permanecemos firmes, velando en oración y en la palabra, obedeciendo la palabra profética, el Señor se encarga y ya lo destruyó, está destruido. Solo creemos a Dios y a su palabra. Hermano, mire, la reunión ministerial que se transmite todos los viernes por el canal de la iglesia a las 7 de la noche, esta semana va a ser este sábado a las 7 de la noche. No es el viernes, es el sábado. ¿Por qué? Porque el viernes tenemos una comunión de obra con nuestro hermano Julio Nacional por Zoom. El Señor va a usar a su siervo, a su canal, para hablarnos su palabra profética y nos va a dar un tema muy importante que es cómo llevar a nuestros hijos a grabar la palabra, a ser colportores dinámicos, a amar al Señor, a amar la segunda venida del Señor, a ser soldados en el ejército del Señor. Entonces este viernes de 7:30 a 9 por Zoom, el viernes estaremos pasando en línea a toda la iglesia. Vamos a estar todos en el país unidos a la palabra profética. Amén. Que Dios nos va a dar por medio del siervo. Entonces vuelvo y repito, la reunión ministerial no es el viernes, sino el sábado. Porque el viernes vamos a estar conectados con la palabra que el Señor tiene para nuestros hijos. Cómo formarlos como los soldados del ejército celestial de Dios aquí en la tierra. Este viernes también, hermanos, por la gracia y la misericordia del Señor, de Valledupar y jóvenes de la región, adolescentes y jóvenes mayores, ya hay un número casi de 30 jóvenes, hay 28 jóvenes y hay 2 o 3 por confirmar. Ya se cerraron las inscripciones hoy. Hermano, van 30 jóvenes para la inmersión en la palabra. ¡Qué bendición! Henry me compartió hoy que ya van 450 jóvenes de todo el país. Hermano, esto es un milagro. Jóvenes de 12 años, 11 años hasta 20 años. Adolescentes y jóvenes mayores de 17 a 20 años. ¡Qué gran bendición! Van con los tutores que van a hacer en el CP a recibir la palabra profética, a rumiarla, a recibir la revelación, a hacer inmersión y a practicar la palabra. Esto es una bendición grande. Entonces oremos por la comunión del CP y los jóvenes que salen a las 7 de la noche, están saliendo el día viernes a las 7. Ya nuestro hermano Henry el día de mañana jueves estará enviando por los grupos de WhatsApp de la iglesia el lugar donde los jóvenes van a estar. Creo que es aquí o en el terminal. Ya mañana él estará dando esa información. Sea que el bus lo recoja aquí o en el terminal a las 7 de la noche con la ayuda del Señor. Amén, amados hermanos. Seguimos adelante unidos al Señor, unidos a su palabra, con mucha sencillez y humildad, obedeciéndola. Que Dios bendiga a su cuerpo, a todos los santos. Jesús es nuestro Señor. Estamos entrando no livro de Colossenses pelo caminho traçado em Efésios, onde vimos que o mistério da vontade de Deus é encabeçar todas as coisas em Cristo, através da igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Colossenses revela que Cristo, como cabeça do corpo, é o centro de tudo o que Deus planejou segundo a sua vontade. Ou seja, nele foram criadas todas as coisas. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Porém, com o engano da serpente, a criação se desconectou de Deus, gerando espaços vazios para seu inimigo agir. Mas em Cristo Jesus, tudo se faz novo. Só Ele tem o poder da reconexão. Ele conecta as coisas da dimensão espiritual, celestial, eterna, com a dimensão terrena, humana, finita.
ou seja, as visíveis e as invisíveis. Cristo é a conexão entre Deus e a criação. Assim como em um tear em produção, Cristo é a lançadeira, a peça fundamental que entrelaça a trama nos fios e os mantém estáveis